las reglas de derivación, de integración, perdón, que vimos un poco más o sea, antes. ¿Quién es Vicente Navarro? La persona que tiene el nombre Vicente Navarro que se identifique. El, ¿qué puede ser? ¿Quién tiene segundo apellido? Navarro no me suena. Ya, en fin. Las reglas de integración que habíamos visto, que vimos dos más temprano, que las voy a anotar de este lado de la pizarra, son, la primera, la derivada de una función potencia, perdón, la integral de una función potencia, en el que se le aumenta uno el exponente y se divide por ese exponente nuevo. Y el otro caso que teníamos es la multiplicación, la integral de una función por una constante, en donde habíamos determinado, perdón, que la constante que está multiplicando puede salir de la integral. Entonces yo la había puesto como un ejercicio propuesto, les había dejado un ejercicio propuesto de encontrar, usando estas dos, la integral de 3x elevado a 8. Bien, me gustaría saber si es que alguien de ustedes la hizo y si lo tiene, entonces que envíe el resultado por medio del chat. Si ya me escucho, otra persona me dijo que me escucha súper bajo, voy a modificarlo. Ya, probemos si ahí sí. Un par de personas me dijeron que se escuchaba muy bajo. A ver si ahí se escucha un poco mejor. Mejor que antes. Bien, entonces, lo que les había dicho, en caso de que no lo hubieran escuchado antes, fue que usando estas dos técnicas o reglas de integración que estaban definidas al comienzo, o sea, en la hora pasada, podemos desarrollar este ejercicio de acá. Bien, yo les voy a contar entonces cómo es que se hace. Ya. ¿Por dónde tenemos que partir? En este caso, vemos que tenemos una función, que es una función potencia, pero está siendo multiplicada por una constante. Esa constante es el 3. Entonces, ese 3, de acuerdo a la segunda regla de integración que está acá, lo que podemos hacer es sacarlo fuera de la integral para dejar solamente el x elevado a 8 dentro de esta. Y una vez que tenemos esto, lo podemos resolver utilizando la primera regla de integración. Bien, en este caso el exponente de mi función que se está integrando es 8, así que esto se va a resolver de la siguiente manera. Va a ser 3 por, dado que n es 8, el resultado de la integral es x elevado a 8 más 1, que es 9, dividido en 9, más una constante de integración. Y ustedes pueden, si quieren, simplificar el 3 con el 9 y va a quedar x elevado a 9 dividido en 3, más la constante de integración. Y eso es entonces el resultado final del ejercicio. Nuevamente, si es que ustedes quieren, y les invito a que por favor lo hagan en algún momento con todos los ejercicios donde a ustedes les toque hacer una integral, lo que pueden hacer es derivar la expresión que ustedes encuentran y así deberían entonces ustedes recuperar el 3 por x elevado a 8.
Bien, entonces comprobación de esto, que haga como tarea para ustedes si es que quieren hacerlo, es derivar x elevado a 9 dividido en 3 y deberían obtener 3 por x elevado a 8. Bien, quienes ya tengan un poco más de habilidad con las integrales y las puedan hacer más en la mente se van a dar cuenta al tiro de que, claro, eso es lo que pasa porque el 9 pasa acá, queda multiplicando y se simplifica 9 con el 3 y va a quedar 3x elevado a 8. Efectivamente. Bien, entonces, repaso de cómo se resuelve este ejercicio. Tenemos acá el 3x elevado a 8 dentro de la integral. Como está este 3 multiplicando, lo que podemos hacer es usar esta segunda regla de integración donde la constante que está multiplicando, constante numérica, que en este caso es 3, pasa fuera de la integral y una vez que nos quedamos con esto, que es solamente una función potencia dentro de la integral, podemos usar esta nuestra primera regla de integración que dice que la integral de una función potencia, para encontrarla tenemos que determinar primero cuál es el exponente. El exponente es n es igual a 8, por lo tanto el exponente de mi función integrada va a ser 1 más que eso, o sea, x elevado a 9 dividido por el mismo exponente, dividido en 9, y eso se va a multiplicar por el 3 que estaba afuera, y aparte de eso debemos añadir, como les comentaba varias veces a lo largo de la clase pasada, la hora pasada, la constante de integración. Finalmente simplificamos el 3 con el 9 y nos queda x elevado a 9 dividido en 3 más la constante. Y ese es ahí donde termina el ejercicio. Y así, por ejemplo, se puede ver un ejercicio de los más sencillos de integrales. Bien, yo les pregunto a ustedes, calculen la integral de tanto y este puede ser entonces uno de los ejemplos. Bien, súper. Preguntas con respecto a eso. Le doy un momento para que... Isaac, ¿cuál es tu pregunta? Quería preguntarle, profesor. No te escucho, espera. Ahora sí. Ya, sí, quería No, preguntarle sigo cuál es... sin escucharte. Un momento, tengo un problema de mi lado. Ahora sí. Sí, lo que le estaba preguntando era cuáles son los pasos que tengo que seguir para hacer estos ejercicios que usted puso en la pizarra. ¿Cuáles son esos pasos? Depende de cuál sea el ejercicio. Son distintos en ambos casos. Bien, en el primero tienes que aplicar la regla de integración, las dos que aparecían acá a la derecha, perdón, a la izquierda, que fueron las dos que vimos en la hora de la mañana. La primera era sacar la constante numérica que está multiplicando fuera de la integral y después usar la regla del exponente. Pero el ejemplo que viene ahora es un poco distinto. Entonces, Tamara, por ejemplo, dice aquí que lo que ella cree es que esto se puede separar en dos funciones o en dos integrales, y eso de hecho es la respuesta correcta. Bien, les voy a mostrar cómo es que esto se puede separar en dos integrales y luego, teniendo eso en cuenta, vamos a ver cómo se ve la regla de integración, que son las que estamos marcando acá, que de hecho, para cumplir con lo que yo les había dicho más temprano, van a estar marcadas acá con este lápiz de color verde. Entonces, esta que es una resta de dos expresiones que están ambas dentro de la integral, las vamos a poder transformar en esto. Bien, y me gustaría que ustedes intenten explicarme con sus propias palabras qué fue lo que hicimos para pasar de acá a acá. Bien, les doy entonces unos minutos para que lo piensen y me digan con sus propias palabras. Así que eso estaría bien lo que dice Pablo, que separamos esto para tener dos funciones separadas. Quizá lo más correcto sería decir tenemos dos integrales separadas, pero de todas maneras está bien. Y María Jesús, aquí que tiene la respuesta correcta, lo separamos para poder hacerlo de una forma más fácil, ocupando los pasos del lado derecho superior. Que eso es correcto, está completamente correcto. Muy bien, María Jesús, porque ahora tenemos dos expresiones en las que en cada una de estas podemos usar la regla de integración de una función potencia, que es esta de acá. En este caso tenemos que el exponente es igual a 1, y en este caso tenemos que el exponente es igual a 3. Y por lo tanto, si es que resolvemos esto, vamos a encontrar que en este caso mi función integrada va a ser x al cuadrado más 2,
En este caso va a ser x a la cuarta dividido en 4 más la constante de integración, que podemos juntar las dos constantes de integración de cada una de las integrales y como constante más constante sigue siendo constante, lo juntamos en una sola. Bien. Así que, muy bien, efectivamente, eso es claro, súper claro lo que estamos haciendo. El n no se ve, el que anotó de rojo, de hecho, ni siquiera lo anoté de rojo, lo anoté de anaranjado, ¿bien? N es igual a 1, ahí lo puse un poco más grande para que lo puedan ver igual, un poco más grande, pero es el exponente, ¿bien? Y así entonces podemos hacer la integral de cada una de estas de manera independiente. Bien, en este caso el exponente es 1, así que va a ser 1 más 1, 2 el exponente, y recuerden que el exponente y lo que está dividiendo tiene que ser lo mismo siempre, y en este caso el exponente es igual a 3, así que 3 más 1 es 4, x a la 4 elevado a 4 dividido en 4. Se respeta el signo menos que estaba acá entre los dos, así que va a quedar negativa, va a quedar una resta, y se le suma la constante de integración. Esto quiere decir, o esto no quiere decir, perdón, esto es un ejemplo de una nueva regla de integración que quiere decir que la integral de una suma o de una resta, y para terminar esto me voy a poner del otro lado, que me suena un poco más cómodo anotarlo, la integral de una suma de la resta es igual a, lo voy a anotar acá abajo, a la suma o resta, según corresponda, de las integrales. Bien, entonces si ustedes se fijan, hola, ahora estoy acá. Si ustedes se fijan, aquí en este ejemplo tenemos una función f y g genéricas y, déjenme acercarlo un poco más, ahí sí, tenemos una función f y g, que son funciones genéricas y quiere decir que son de ejemplo, da lo mismo que función ustedes usen, van a cada una de estas funciones integrarse por separado y después se juntan según la operación que hayan tenido aquí entre medio. Por eso usa el signo más menos, el mismo que se usa con la fórmula de las soluciones de una función cuadrática. Y cada una de ellas se resuelve usando las reglas de integración que correspondan. En este caso y hasta el momento lo único que hemos encontrado es la regla de integración para una función potencia. Bien, súper. Una pregunta de Tamara aquí, ¿no hay dos constantes por separarlas? Sí, pero al haber dos constantes, constante más constante sigue siendo constante, así que las podemos juntar en una sola. Así que, claro, de la primera saldría una constante, de la segunda saldría una constante también. Si es que ustedes quieren hacerlo así, podríamos decir que esto va a ser más la constante de la integral 1 más la constante de la integral 2, o sea, más C1 más C2, pero estas se pueden juntar y va a quedar como C. Bien, al final que usar el C es casi una letra nada más que engloba el concepto de la constante de integración, así que por cada integral, ¿cómo decirlo? Por cada ejercicio de integrales, independiente de cuántas integrales haya, si las están sumando, el resultado va a tener solamente una constante de integración. Que hacen entonces esa parte de ahí. Bien. Súper, pongamos entonces en la práctica esto. Les voy a dar algunos ejercicios para que intenten desarrollarlo, en los que van a tener que usar estas tres reglas de integración. Y acuérdense, voy a anotar aquí otros ayuda a memoria. 1 partido en x elevado a n es lo mismo que x elevado a menos n, y una raíz, la raíz con índice a de x elevado a b es lo mismo que x elevado a b dividido en a. Bien, eso les va a servir para desarrollar los ejercicios que tengo en mente en este momento. Inténtenlos y yo les voy a dar algunos minutos para que los desarrollen. En caso de que tengan dudas, me preguntan por medio del chat y luego los vamos a desarrollar. ¿Se alcanza a ver todo bien? Sí, creo que se alcanza a ver todo bien. Entonces los ejercicios que vamos a desarrollar son: ese es el primero.
Ese es el segundo. Y ese es el tercero. Bien, les doy entonces 10, 12 minutos o algo así para que los desarrollen. En caso de que tengan alguna duda me escriben y después los vamos resolviendo en la pizarra. Bien, entonces, en el primer ejercicio tenemos una suma de dos expresiones, 3 elevado a x, perdón, 3x más x, perdón, x elevado a 6. Dado que es una suma de dos expresiones, lo que yo puedo hacer es primero usar mi regla de integración que está aquí, que si la queremos enumerar es la número 3, que sería integral de una suma. Al estar sumándose esas dos expresiones, lo que puedo hacer es separarlas en dos integrales aparte, una del 3x y otra del x elevado a 6. Luego, la integral del 3 por x, el 3 que está multiplicando lo puedo sacar de la integral. Va a ser 3 veces la integral de x más, tengo que hacer estos signos de integral más chiquitos, más la integral de x elevado a 6. Ahora entonces tenemos dos expresiones que se están sumando. Ambas son expresiones de potencia y en ambas tenemos exponentes diferentes. Bien, en la primera tenemos exponente de n igual a 1, que es solamente x, mientras que en la segunda tenemos un exponente de n igual a 6. Así entonces, vamos a tener que usar aquí nuestra primera ley de la integración, la ley de integración de una potencia. 3 por el resultado de la integral, y el resultado de la integral va a ser, bueno, dado que en este caso el n es 1, el exponente va a subir en una unidad, va a ser 2, y se divide por la misma cantidad, más, dado que es una suma, x, en este caso el exponente es 6, así que tiene que subir una unidad nuevamente, va a ser x elevado a 7, dividido por la misma cantidad del exponente, o sea, dividido en 7, más una constante de integración. Y ahí entonces termina el ejercicio. Cuéntenme si es que habían llegado a lo mismo. 3x al cuadrado medios, más x elevado a 7 dividido en 7, más la constante de integración. Un momento, repasamos qué fue lo que hicimos en este caso. Excelente, aquí tengo un mensaje de Pablo que dice llegó al mismo resultado. Muy bien, muy bien. ¿Qué fue lo que hicimos entonces? Un recordatorio, separamos esta expresión, dado que es una suma, la separamos en dos integrales que se están sumando. En una de ellas teníamos una expresión que se está multiplicando por una constante, 3 por x, entonces esa constante que está multiplicando la podemos sacar de la integral, y en cada una de ellas entonces podemos usar nuestra técnica de la integral de una expresión que es una simple potencia de x, así que vamos a tener 3 por x al cuadrado dividido en 2, más x elevado a 7 dividido en 7, porque en la primera el exponente es igual a 1, y en la segunda el exponente es igual a 6. Súper, vamos a ver entonces la segunda. Vamos a partir borrando desde acá arriba en caso de que todavía estén copiando algunas cosas. La segunda es la integral de raíz de 2x. En este caso, tenemos la raíz de 2x y esta se puede escribir como la raíz de 2 por la raíz de x. Y aquí tenemos el mismo caso de antes, una constante numérica que está multiplicando una expresión algebraica que queremos integrar. Así que esta raíz de 2 puede salir de la integral. Excelente.
Y ahora vamos a usar uno de estos recordatorios, que no es una técnica de integración, es simplemente un recordatorio algebraico de propiedades de raíces y de potencias, que es esta de acá. Bien, cuando tengamos una raíz, la podemos convertir en una potencia con esta regla de ella. En este caso, el índice de nuestra raíz es 2, así que esto es x elevado a 1/2. Y por lo tanto, llegamos nuevamente a una expresión que tiene una forma de x elevado a n, donde n es un exponente, y en este caso, este n no es entero, sino que es una fracción, que es 1/2, y no por eso va a ser menos válido. Entonces, esto va a ser igual a la raíz de 2 por x elevado a 1/2 más 1, porque el n es 1/2, estamos reemplazando la fórmula de allá, dividido en 1/2 más 1. Todo eso más la constante de integración. Y ahora tenemos que recordar cómo se hace la suma de nuestras fracciones. 1/2 más un entero va a ser igual a 3/2 en el exponente y en el denominador. Pero qué feo estar dividiendo por una fracción, así que si es que ustedes quieren dejar el resultado escrito de una manera más elegante, dado que estoy dividiendo por una fracción, esa fracción se invierte y se convierte en una multiplicación. El denominador de la fracción original va a multiplicar al numerador de acá arriba, o sea, va a quedar 2 por raíz de 2 dividido en 3 por x elevado a 3/2. Y si es que ustedes quieren dejarlo nuevamente como raíz y no como potencia de x, lo pueden hacer sin problema. Esa sería la raíz de x al cubo, usando la misma regla en la ayuda de memoria que estaba acá. Bien, entonces, pasos para la resolución de este ejercicio. Separar la multiplicación acá, teníamos raíz de 2x, eso es equivalente por las propiedades de las raíces a raíz de 2 por raíz de x. Luego, entonces, podemos escribir este raíz de 2 fuera de la integral, va a estar multiplicando el resultado que nos dé dentro de la integral, y esta raíz la escribimos como x elevado a 1/2 por las propiedades de las potencias y su relación con las raíces. Una vez que tenemos escrito eso, ese 1/2 va a ser el exponente de nuestra expresión y por lo tanto podemos decir que el exponente n igual a 1/2 es el que vamos a usar para desarrollar nuestra integral. Reemplazamos entonces en esta fórmula con n igual a 1/2, 1/2 más 1 es 3/2, y ese va a ser el valor que está en el exponente y en el denominador. El resto es simplemente usar, solamente usar propiedades de las fracciones y su división. Por ejemplo, dividir por esta fracción, el denominador de la fracción original pasa multiplicando al numerador, y el numerador de la fracción que está dividiendo queda en el denominador, por eso se invierte la fracción, queda 2 raíz de 2 dividida en 3, por x elevado a 3/2, más una constante de integración. Y este elevado a 3/2, lo que nos da es entonces, es equivalente a elevado a 3, y eso le tomamos la raíz cuadrada. Bien, pero eso, como les comentaba, no es tan fundamental. Si es que ustedes quieren desarrollarlo, es más que nada un paso de elegancia. ¿Ok? Ya, jóvenes, eso entonces es por ahora. El otro ejercicio no lo vamos a dejar resuelto, pero yo les voy a dar la respuesta acá, en caso de que ustedes quieran desarrollarlo. La respuesta al tercer ejercicio, que era integral de 1 partido en x menos 1 partido en x al cuadrado, es, ustedes se preguntarán de dónde sale eso, hagan memoria a sus técnicas de derivación, logaritmo natural de x más 1 partido en x más la constante de integración. Bien, si es que ustedes intentan hacer la parte del 1 partido en x metiéndolo en esta fórmula de acá, van a llegar a una división por 0, y eso no está bien, ¿okay? No está bueno eso. Así que ese es el resultado de la tercera, y vamos a aclarar completamente por qué pasa eso en nuestra clase del lunes. Bien, cuando veamos las integrales de funciones un poco más complejas, porque ahora hemos visto solamente las integrales de funciones potencia, o que pueden escribirse como potencias, como estas que son 1 partido en x elevado a algo, o estas raíces, que son un poco más complicadas. Bien, eso, jóvenes, que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos mañana en ambos cursos.